Nadie esperaba lo que este pastor alemán haría al ver a esta niña. Cuando una pequeña niña entró al refugio ese día, absolutamente nadie imaginó lo que estaba a punto de ocurrir. Un pastor alemán que llevaba años en completo silencio de repente comenzó a llorar en él, instante en que sus ojos se cruzaron con los de ella. El personal quedó paralizado. Los visitantes no podían creer lo que veían, porque este perro estaba llorando. La verdad detrás de ese momento te partirá el corazón de una forma que jamás olvidarás. El refugio vibraba con los sonidos habituales, ladridos resonando contra las paredes en gemidos suaves, el rasgueo constante de patas contra las barras metálicas. Las familias paseaban lentamente por los pasillos, observando cada jaula con curiosidad, buscando al compañero perfecto para llevarse a casa. Algunos perros saltaban desesperados por captar la atención de alguien, otros movían la cola con entusiasmo desmedido, pero al final del pasillo, en la última jaula, había un pastor alemán que simplemente existía en silencio. Nunca ladraba, nunca movía la cola, nunca intentaba llamar la atención de nadie. Sus ojos oscuros parecían cargados con una tristeza tan profunda que era imposible expresarla con palabras. Mientras otros perros brincaban emocionados ante cada visitante, él solo presionaba su cabeza contra las barras frías, observando en silencio cómo la gente pasaba de largo. Era como si ya hubiera perdido toda esperanza de ser elegido algún día, como si supiera que su espera no tenía fin. Día tras día, se sentaba ahí con una resignación silenciosa esperando. Pero no esperaba a cualquier familia, esperaba a alguien a quien no había olvidado, alguien a quien anhelaba volver a ver con cada fibra de su ser. Esa tarde las puertas del refugio chirriaron al abrirse y una familia entró con pasos cautelosos. Una pareja joven caminaba en silencio, pero fue la pequeña niña que iba entre ellos quien inmediatamente captó todas las miradas. Vestía un vestido rosa brillante. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado hacia un lado con un broche pequeño. Sujetaba la mano de su madre con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo reflejada en su rostro. Sus pasitos resonaban suavemente contra el piso de concreto, mientras sus ojos grandes saltaban de una jaula a otra. El refugio estaba ruidoso. Perros ladrando sin parar, colas golpeando las rejas, metal chocando contra metal. Pero ella parecía perdida en su propio mundo, escaneando cada jaula con una intensidad poco común para una niña de su edad. No era simple curiosidad, era como si estuviera buscando algo o tal vez a alguien. Su padre se arrodilló a su lado con ternura. ¿Ves alguno que te guste, cariño?, le preguntó con voz suave. Pero la pequeña no respondió. En lugar de eso soltó la mano de su madre, avanzando como si un hilo invisible la jalara hacia el fondo de los pasillos. Entonces, a mitad del camino, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron enormes. Su respiración se cortó y susurró una sola palabra tan bajito que apenas se escuchó. Su mirada se clavó en el pastor alemán solitario al final del corredor. En el momento en que el pastor alemán levantó la cabeza y vio a la niña, algo extraordinario sucedió. Su quietud habitual se hizo pedazos en un segundo. Sus orejas se levantaron de golpe. Su cuerpo comenzó a temblar y entonces sus ojos empezaron a llenarse de lágrima. Un gemido bajo escapó de su garganta, seguido por un llanto desgarrador que atravesó todo el refugio como un eco de dolor y anhelo. Los visitantes se detuvieron en seco, mirando con incredulidad absoluta. Este perro que había permanecido callado y retraído durante tanto tiempo de repente estaba vivo, lleno de emoción desbordada. Presionó sus patas desesperadamente contra las barras, estirándose hacia la pequeña como si necesitara alcanzarla, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado esperando todo este tiempo. La reacción de la niña fue igual de poderosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Corrió hacia la jaula y presionó su manita diminuta contra el metal frío. «Es él», susurró con voz temblorosa, quebrándose con cada palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras el pastor lloraba más fuerte, arañando frenéticamente las barras, su cola comenzando a golpear contra el piso con fuerza. La conexión era innegable, cruda, abrumadora. Todo el refugio pareció caer en un silencio absoluto. Los trabajadores intercambiaron miradas desconcertadas. Las familias que habían venido a buscar sus propias mascotas se quedaron congeladas, incapaces de apartar la vista de la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. «Esto es muy extraño», murmuró una de las trabajadoras con voz llena de asombro. Nunca había reaccionado así con nadie. Otro empleado negó con la cabeza, visiblemente confundido. «Lo encontramos vagando por las calles, medio muerto de hambre, sin collar y sin microchip. No sabemos de dónde vino ni a quién perteneció». Pero al pastor alemán no parecían importarle sus dudas. Todo su ser estaba enfocado en la pequeña niña. Sus llantos se volvieron más suaves ahora, casi suplicantes, como si tuviera miedo de que ella desapareciera si dejaba de mirarla, aunque fuera por un segundo. La madre de la niña se arrodilló junto a ella, limpiando una lágrima de su mejilla con ternura. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó suavemente, pero la niña negó con la cabeza.
sin apartar los ojos del pastor alemán que seguía llorando detrás de las barras. Con labios temblorosos, la pequeña susurró algo que nadie esperaba escuchar. «Mamá, es él. Este es Bruno». Los padres se quedaron helados. Ese nombre quedó flotando pesadamente en el aire. Bruno, su perro amado, que había desaparecido meses atrás sin dejar rastro alguno. La pequeña había llorado hasta quedarse dormida durante semanas después de que él se esfumó. Habían pegado carteles por todas partes. Habían hecho búsquedas incansables, pero eventualmente la esperanza se desvaneció. Se vieron obligados a creer que se había ido para siempre. Y ahora, frente a ellos, estaba un perro con los mismos ojos llenos de alma, las mismas marcas distintivas, la misma reacción que solo Bruno tendría. Los trabajadores del refugio intercambiaron miradas escépticas. «Es posible», admitió uno con vacilación. «Pero muchos perros se parecen entre sí, ¿están seguros?». La pequeña asintió con fiereza, las lágrimas corriendo sin control. «Él me recuerda, Sir Q.'s Elf». Y juzgando por la forma en que el pastor alemán se presionaba desesperadamente contra la jaula, gimiendo su nombre sin palabras, nadie en esa habitación podía negar la verdad. El cuarto del refugio cayó en un silencio absoluto mientras la niña lentamente se acercaba más a la jaula. Sus manitas temblaban. Su corazón latía tan fuerte que sentía que explotaría. Todos, sus padres, el personal, los visitantes, observaban en silencio esperando lo que sucedería a continuación. La niña se limpió las lágrimas y susurró suavemente, casi demasiado bajo para escuchar: «Bruno, ven aquí, chico». El efecto fue instantáneo. El pastor alemán se congeló, sus orejas moviéndose, su cuerpo rígido con reconocimiento puro. Por un latido del corazón, el mundo entero pareció detenerse. Entonces, con una explosión repentina de emoción, saltó sobre sus patas, moviendo la cola furiosamente, llorando en ladridos agudos y entrecortados de pura alegría. Presionó su nariz contra las barras, lamiendo desesperadamente los dedos de la niña, mientras ella los metía entre los espacios, sollozando de felicidad. El personal jadeó colectivamente. Ya no había manera de negarlo. Esto no era coincidencia, no era imaginación. Esto era reconocimiento. Puro e innegable reconocimiento. Las lágrimas nublaron la visión de la niña mientras susurraba de nuevo, más fuerte esta vez: «Les dije que es Bruno. Él nunca me olvidó». Y en ese único momento que quitaba el aliento, nadie volvió a dudar de ella. La decisión se tomó en segundos. Un miembro del personal corrió a abrir la jaula, torpedeando con las llaves mientras el pastor alemán gemía con impaciencia. En el momento en que la puerta se abrió de golpe, el perro salió disparado hacia adelante. No con miedo, no con vacilación, sino con amor desenfrenado y absoluto. Se lanzó directo a los brazos de la pequeña, casi tirándola del equilibrio. Ella cayó de rodillas, abrazándolo con todas sus fuerzas mientras su cola golpeaba salvajemente contra el piso. Las lágrimas corrían por su rostro mezclándose con la nariz húmeda de él, mientras la cubría de besos frenéticos. Jadeos y murmullos llenaron el refugio, pero nadie se atrevió a interrumpir. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo a una niña y su mejor amigo perdido hace tanto tiempo. El pastor hundió su cabeza contra el pecho de ella, gimiendo suavemente, como prometiendo nunca volver a irse, y la niña susurró entre sollozos: «Ya estás en casa, Bruno, finalmente estás en casa». El papeleo se firmó más rápido de lo que nadie podía recordar. El personal del refugio, todavía maravillado por lo que acababan de presenciar, no podía contener sus sonrisas. Para ellos esto no era solo una adopción, era un milagro en toda regla. La pequeña caminó orgullosa junto a sus padres, una mano sujetando la correa, la otra acariciando el pelaje grueso de su amado Bruno. El pastor alemán trotaba felizmente a su lado, sus ojos más brillantes de lo que habían estado en meses, sus pasos más ligeros con cada zancada hacia la libertad que tanto había esperado. Cuando la familia llegó a las puertas del refugio, la niña hizo una pausa y se volteó hacia atrás. Sus mejillas todavía estaban mojadas de lágrimas, pero su sonrisa era radiante, iluminando todo a su alrededor. «Gracias», susurró al personal, su voz temblando de alegría pura. Afuera, el sol los bañó con luz cálida y dorada, y por primera vez en mucho tiempo Bruno ladró. No de tristeza, no de dolor, sino de felicidad pura y absoluta. Su historia finalmente había encontrado su final feliz. Un final que nos recuerda que el amor verdadero nunca se olvida, que los lazos más fuertes nunca se rompen, y que a veces los milagros sí existen.